Fútbol sin cassette con Cristian Botero. Acá estamos de la ciudad de Miami con un gran invitado gracias al auspicio de Abraldes Doors, puertas de garaje americano. Nos podemos encontrar aquí en Miami con muchos protagonistas del fútbol, entre ellos el goleador del fútbol ecuatoriano en 1999. También agradecerle a Auspiciantes Lubricantes Total que apoya día a día este programa, y vamos a llevarles a todos ustedes una historia más de Fútbol sin cassette con Cristian Botero. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por darnos la oportunidad de tenerlo aquí en este programa. Hola Joaquín, gracias a vos por tomarte el avión y venir a visitarnos aquí a Miami. Bueno, es un placer, ¿no? Para los que no saben, ¿qué es de la vida de Cristian Botero? Bueno, yo tengo todo prácticamente en Ecuador, tengo mi vida hecha allá. Tengo restaurante hace ya 13 años, mi señora es la chef, tenemos de mis 3 hijos, el más grande es argentino, que está en Ecuador en este momento, tiene 23 años, y tenemos los 2 más chicos que hoy en día están con nosotros, que uno tiene 17, que es Manaba, nació en Manta, yo jugaba en el Delfín de Manta, y la más pequeña que es quiteña. Nos toca estar acá hoy en día por trabajo también, pero vuelvo y te repito, mi vida está hecha en Ecuador, tenemos todo allá, así que es ir y venir, ¿no? Por ahora estamos en este lugar para dejar todo caminando para poder volver y seguir nuestra vida. ¿Ya? Deseándole lo mejor, obviamente, en todos los emprendimientos que tome Cristian. Preguntarle, estaba en San Luis, estaba en México, ¿y cómo llega la propuesta o la posibilidad de ir al fútbol ecuatoriano? Bueno, en realidad fue más que todo porque San Luis Potosí estaba en la primera A, que sería la segunda división del fútbol mexicano. Yo estaba en los 21 años y bueno, en esa época Ali Aguinaga era el referente de los ecuatorianos en México. Sí, y él era la figura indiscutida de Necaxa y del fútbol mexicano, ¿no? A más de él estaba Iván Hurtado en Celaya, si mal recuerdo, estaba el Team Delgado también. Delgado, y bueno, eso me llevó a que mediante un exjugador de fútbol que había militado en Cuenca, me dio la opción y la pregunta si me interesaba ir al fútbol ecuatoriano, y bueno, hablando con mi señora y teníamos a Matías muy pequeño, decidimos dar ese paso y un reto, ¿no? Porque claro, no sabía dónde, obviamente, un país nuevo, uno joven, no sabía qué me deparaba cuando me ofrecieron Macará de Ambato. En esa época había 12 equipos, ese año descendían 3, Macará era el opcionado número 1 para descender, porque era un equipo que ascendía después de 12 años, que había estado prácticamente en el debacle del fútbol de Tungurahua, y bueno, la familia Salazar lo había sacado de segunda a primera B, y después en el año 99 había ascendido a la primera A, y bueno, opté por ir, y el campeonato ya iban 10, 11 fechas cuando yo llegué a Ambato, y bueno, me tocó tener una temporada extraordinaria donde en 32 partidos hice 25 goles, quedando goleador del campeonato, ¿no? Y a todo esto, los primeros 8 o 10 partidos, en esa época el fútbol ecuatoriano era muy visible que si el extranjero no funcionaba, lo cambiaban en el acto. Y bueno, los primeros partidos no eran los mejores míos, ¿sí? Ya, llegar a un país nuevo, aunque era joven, también eso te jugaba un poco en contra. ¿Y qué se encontró en Ecuador, por ejemplo? Ya cuando llega Ambato, ¿fue lo mismo que la típica en las negociaciones? Sí, te prometen de todo, pero ¿qué se encontró en Ecuador? ¿La altura, la ciudad? ¿Cómo fue todo eso, el equipo? No, fue muy raro, ¿no? Porque calculá que yo llegué un domingo, al mediodía, que Macará había jugado con Aucas, esos recuerdos que uno se acuerda. Clarito, como si fuera ayer. Sí, sí,
y me fue a esperar el presidente del club, que era Miller Salazar, el actual presidente, y me llevó en su carro de Quito a Ambato y habíamos pinchado dos veces la llanta, ¿no? Del auto, la ruta era muy mala, todo oscuro, y bueno, nada, uno, a ver, cuando es jugador de fútbol, vos vas donde te dicen y donde crees que podés funcionar, y era una experiencia nueva, ¿no? Pero, ¿Y el señor Salazar qué le decía? Sí, ¿Dos veces la llanta? Sí, acá las rutas del Ecuador son así, pero tranquilo. Y bueno, era y su todo, señora preocupada. Era todo chistoso. Y bueno, cuando llegué a Ambato, esperaban un jugador más alto de lo que soy yo. Yo mido unos 72. Y bueno, no estaba en esa época. Hoy en día toca un botón y te sale cualquier jugador de una cuarta división de todos lados, con video, con todo. Sí, en la época nuestra no había nada. Te llevabas más por el currículum o porque te decían que este jugador hizo tal inferior, jugó en tal lado y salía muy poco. ¿Y quién te hizo sentir? ¿No? ¿Quién te hizo sentir en la bienvenida? Pero no era más alto. ¿Fue el entrenador? No, ¿fue el mismo Salazar? Fue Ricardo Callejas, hijo, ¿sí? Que con Ricky, bueno, después nos hicimos muy amigos. El que me llevaba, ¿sí? el que me había llevado, que Raúl Espíndola, que no recordaba recién el nombre, un ex jugador que había militado en Deportivo Cuenca, le habían dicho si yo era un delantero potente, grandote, que necesitaban uno grandote, y claro, él le dijo que yo medía 1,80, y cuando me vieron medía 1,72, y Miller Salazar después me cuenta que cuando yo iba en el auto, estaban los celulares esos grandotes tipo ladrillo, y le preguntaba a Ricky, che, ¿y es grandote todo? Y le decía, más o menos, pero tranquilo, claro, cuando me vieron, decía, este es grandote, pero bueno, confiaron desde el primer minuto, y eso que Vinicio Ron, que era el director técnico, no confiaba para nada en mí, ¿sí? O sea, cero que iba a funcionar, porque necesitaban un jugador que choque, que pivotee, que vaya, que pivotee, que Macará tenía por ahí 2 o 3 posibilidades de gol en todo el partido y tenía que buscarla porque era muy complicado jugar y ganar de local y tratar de rescatar algún punto de afuera, ¿no? Sí. Y bueno, nada, y la vida hizo que después... Les vaya cambiando la opinión. Sí, obviamente. Yo con Vinicio Ron hasta un día discutimos muy fuerte, hasta incluso... de ir a las manos. De ir a las manos, y con mi señora ya había quedado que yo me volví a México, y por Miller Salazar, que no fue porque yo era un goleador, sino porque no tenían otro para llevar, porque yo cuando me quise ir ya no tenían para hacer contrataciones, y yo tenía 3, 4 goles en esos 10 partidos que había jugado, y bueno, ellos fueron a mi casa y me dijeron que por favor no me vaya, que se podía acomodar las cosas y todo, y bueno, y ese fue el punto de quiebre mío. La confianza del dirigente. Sí, pero ese partido fue ese mes de la Copa América que Carlos Sevilla había sido el entrenador, ¿sí? Que le había ido mal a la selección, y esa época nosotros estábamos en pretemporada, y el primer partido que volvíamos a jugar era con Liga de Quito, campeón. Sí. El año 98 había salido campeón, el director técnico era Pellegrini, iban por un bicampeonato. Eran por un bicampeonato, estaban todos, el Escobar, todo lo que Patricio Obregón, el Chinto Espinosa en el arco, Jacome, un equipo, Byron Tenorio. Sí. Y yo, bueno, yo ni iba a ir al banco en ese partido, y fui al banco después de la discusión y todo.
y me tocó entrar en el primer tiempo, hicimos un gol a los 5 minutos, el Lobo Freire, no me olvido, y el Coco Aire empató en el último minuto del primer tiempo. Y en el segundo tiempo se dio que a los 5 minutos a mí me hacen calentar y yo dije, este no me va a poner nunca, me lo está haciendo a propósito, ¿viste? Pero bueno, y yo desde el primer momento con el hincha macareño habíamos tenido un feeling positivo, sí. ¿Viste? ¿Por qué? No sé. ¿Sí? Pero se sintió eso. Se sentía y todo, y me pedían y todo, ponme argentino, qué sé yo. Y me pone a los 80 minutos, 78, 80 minutos. Sí. Y en la primera jugada de contragolpe, Daniel Garrido saca la pelota de un córner y yo desde la mitad de la cancha corro, quedo mano a mano con el Chento Espinosa y se la cruzo y hago el gol y ganamos 2-1. Sí, esa y toda fue la la locura. primera vez en la historia que Macará ganó en Casablanca. ¿Sí? Y calcular, llegamos a Ambato y era un rey, príncipe. Sí, un rey. Ganamos 2-1 y ese miércoles jugamos con el Audao Tubrino, otro equipazo que había formado Audao Tubrino. En ese 99. Que jugaba Lionel Gerobi, todos los exjugadores de Melec, Verduga, un poco de jugadores que... De experiencia, que tienen su Alex nombre. Ceballos, Alex Ceballos, que después me tocó ser compañero de Alex, y tenían un equipazo, y volvió a pasar lo mismo. Fue como una película, ¿no? Porque... ¿Qué otra pelea con el entrenador? No pelea, sino jugamos al miércoles siguiente y el estadio se había llenado. Con Audao Tubrino había 20.000 personas, porque le habíamos ganado Liga. Claro, y la gente, la emoción. La emoción y todo. Y a mí, yo fui otra vez al banco y en el primer tiempo otra vez iba ganando Macará 1-0, porque es una cosa de película, ¿no? Pareciera chistoso. Y en el segundo tiempo me hace empezar a calentar, pero rápido como que me quería poner. Y la gente me pedía. Y cuando va a levantar el cartel para que yo entre, hubo penal para el Audao Tubrino y nos empata antes de que yo entre. Similar a lo de Casablanca. Sí, y lo empezaron a insultar al técnico. Bueno, nada, anécdotas, ¿viste? Que quedan en el recuerdo. Y entro y otra vez a los 10 minutos... Centro del Pato Urrutia, había sido un córner, centro del Pato Urrutia, cabeceo, abajo, gol, ganamos 2-1 otra vez. Bueno, eso comienza a escribirse la historia de la idolatría. Sí, y de ahí para adelante. Ya para adelante, ¿no? Fue una... Todos digo, tenemos un lugar en el mundo, ¿no? O sea, mi lugar... por cosa de la vida fue Ambato, fue Macará. Porque te digo, tengo los mejores recuerdos y la gente hoy, 10 años después que no juego, 11 años, la gente me sigue recordando por Macará, ¿no? Soy goleador histórico. Goleador del torneo en ese año. Y sería del torneo nacional de la historia. Somos dos Dudarmina, ¿sí? Rómulo Dudarmina y mi persona, y bueno, y eso siempre te lo hacen, te lo reconocen, ¿no? Y hubo un reconocimiento hace poco también de parte de la dirigencia de Macará. Muy lindo, la verdad, fue en el Teatro de la Lama, no me esperaba, me habían invitado para la presentación de Copa Libertadores de Macará cuando 2018, fue el año pasado, sí. Y nada, no me esperaba tanto agasajo del hincha, ¿no? Más que todo que te recuerden, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que si nosotros en el 2000 hubiéramos descendido a Barcelona en ese último partido que quedamos fuera de la liguilla y perdemos 1-0 en el último minuto, y que a raíz de eso se dijeron tantas cosas, que el partido estaba arreglado, que esto, lo único que quería uno era descender a un equipo que era el más importante, y yo iba goleador otra vez del campeonato. Sí. Yo terminé con Alejandro Kenny y Evelio Ordóñez con 18 goles, y ellos, bueno, terminó Alejandro Kenny siendo el goleador con 25 porque jugó liguilla, ¿no? Y ese año 2000, ya vamos a entrar en ese partido, pero
para el 2000 hubo chances de ir a Liga de Quito, estaba Claro, todo sí, acordado. En el 99 yo, en la final de Nacional Liga, en cancha de Liga, vino el dirigente a decirme que al otro día nos teníamos que presentar en el estadio. ¿Quién era? Que Rodrigo Paz. Miller Salazar. Ya, Miller Salazar. Que nos querían hablar. No recuerdo ahora, pero era el manager en esa época de Liga, que no era Jaco, no, como es ahora. para nada, él estaba jugando. Sí. Y bueno, nos citó. Y en esa época justo fue el cambio la moneda. del sucre al dólar, y se había llegado a un acuerdo con un dinero, y a los 15 días, 20 días se vino toda la debacle y quedó el negocio en veremos. Y yo cuando volví se había enfermado mi padre, le había dado una enfermedad terminal, así que yo tuve que viajar a Argentina, y cuando volví ya empezaba el campeonato y no se ponían de acuerdo, así que bueno, cuando uno es joven también igualmente no era que hoy en día tenés tres representantes, sí, empresarios que te dicen, no, pará acá. Uno lo que quería era jugar al fútbol. Y yo me imagino en esa época, siendo goleador del torneo ecuatoriano 99, si eso lo trasladamos a hoy, es puertas abiertas, fútbol mexicano y fortuna. Sí, es lo que hablamos, pero bueno, no, cuando lo hablamos con ex compañeros o con Cristian Gómez, que lo hablamos mucho, y decíamos, pucha, mirá vos campeón, tantos años, uno que hizo por ahí más goles. ¿Qué sería de ahora, no? Pero bueno, claro, nos tocó el tiempo y lo aprovechamos. Obviamente que siempre el mañana es el que mejor está, ¿no? Pero yo digo siempre, a lo mejor en esta época no hubiéramos jugado, qué sé yo. Muchas cosas es verdad, pueden haber pasado. Por la evolución, pero un montón de cosas. Ya, en ese año 2000 se termina quedando en Macará, más allá del tema con la dirigencia también, con el señor Salazar, pero ese partido del 2000, muchos habló, ¿no? Como bien lo dice, hubo llamadas, porque más allá que nadie se vendió, ¿no? Que lo ha dicho mil veces, pero hubo llamadas, hubo alguna gestión por ahí que intentaron. No, que a mí me respecte, que sé de alguien que los llamaron o nada, era un grupo muy pequeño y chicos. Todo el mundo se hubiera enterado, cualquiera se enteraba si alguno lo llamaba. No existe, incluso al otro año me tocó jugar con Alberto Montaño, ¿sí? Porque mirá, fue también, y con Alfonso Obregón en Delfín. Obregón, el Delfín, así es. ¿Sí? Y Alberto me decía que el día que llegaron a La Tacunga, porque ellos habían viajado en avión a La Tacunga y de La Tacunga fueron en bus y se habían hecho un pacto que si iban a descender empatando. ¿Sí? Ya, con Alfaro Moreno, con Frickson York, con el Chino Gómez, con Nico Asensio. A ver, tenía un equipazo Barcelona. Sí, tenía un equipazo. Sí, me explico, o sea, poniendo a ese Barcelona y poniendo a un Macará que le peleábamos todos los partidos, pero éramos un equipo muy inferior. Y Barcelona era Barcelona, ¿entendés? Y no era sacarle la categoría así nomás. Además de que está el fuego interno de cada jugador, ¿no? O sea, y Barcelona sabía que hacía historia de los dos lados, ¿no? O claro, descender negativo, jugadores. Fíjate vos nomás, pasémoslo a 20 años después, ¿no? ¿Vos decís que si hubiera descendido Barcelona, Alfaro Moreno hoy sería el presidente de Barcelona? Es verdad. Es todo muy, en la vida tiene este efecto mariposa, los puntos de inflexión que hay en la vida, que es impresionante. O a lo mejor yo me erré un gol en el último minuto, lo hubiera hecho, no sé, hubiera pasado algo, no sé, ya. Esa pelota debajo. Y justo antes de la jugada de Chino Gómez, una pelota por el palo. Exactamente. Urrutia fuera en la cancha. Contragolpe, pum letal y con la mano todavía. El gol, yo a Nico Asensio siempre le digo, o sea, el gol lo hicieron con la mano. El Pato Urrutia, Carpio, porque no me olvido nunca, Carpio, que era el árbitro, le hizo sacar de la cancha el Pato, y el Pato Urrutia,
cuando el Nico Asensio se lleva con la pelota con la mano, el Pato Urrutia, ese era su lugar. Y hacía más de un minuto que no lo dejaba entrar. Urrutia y el profe Sevilla se desesperaba para meterlo y el Ayman le decía, no, que no entre, que lo van a expulsar porque el Pato Urrutia tenía amarilla en ese partido. Y Carpio que se hacía el desentendido. Carpio se hizo el desentendido, pero un minuto y pico es demasiado. En un partido sí. es como 10 segundos los 100 metros que voy a decir, sí. Lo hago en 10 segundos, sí, pero lo tenés que hacer. Y bueno, nada, muchas cosas, cuestiones que bueno, después el gol Barcelona, obviamente tuvo el partido 30 minutos parado, que se metieron y incluso hubo riña porque Alfaro Moreno le terminó pegando a un policía sí. que terminó preso, Alfaro Moreno. Sí, sí. ¿Sí? Ya, y hubo un encontronazo entre Insúa también con el arquero, con Chiboga, con sí, Lautaro. Con Lautaro. Sí. No, muchas cosas que pasaron en ese partido fue tremendo, ¿no? Y, bueno, ¿Y en ese partido fue el escupitajo con Ceballos? No, eso fue fue el año anterior. Eso sí. Con Ceballos siempre veníamos, sí, siempre. Y fue en el fútbol ecuatoriano, yo siempre lo cargo a Francisco porque uno de los arqueros que más le hice goles, porque le hice con Barcelona, con el Azogues, ¿sí? Con Liga, así que bueno. Y a Nico Asensio que decías, lo molestas a él, lo hiciste con la mano, ¿sí también? Siempre, sí, porque, a ver, con Nico Asensio nos hicimos muy amigos cuando él estaba en Macará en el año 2009, si mal no recuerdo. Y estaba el restaurante también ahí. Estaba el restaurante ahí, nos hicimos muy amigos y él, como ha sido director deportivo de Ceballos, iban siempre a comer al restaurante en Quito, así que nada, chicos macanudos. ¿Y crees que, porque decías, la gente a lo mejor como que tomó a mal, sientes que a lo mejor hubo un quiebre ahí con la hinchada de Macará que se la tomó con todos? ¿Cómo lo viste? A ver, yo digo que el que nada debe, nada teme, claro. ¿No? O sea, yo me tocó volver en el 2005 cuando yo estaba en Israel. Volví a Ecuador y Macará estaba en la B y yo porque me gustaba en ese momento, ¿viste? Cuando uno es jugador de fútbol tenés siempre esa revancha, ¿no? Volví a Macará para ver si lo podíamos ascender y nos contrataron ahí con Matamba, con Richard Borja, ¿sí? Salía Chucho Bolaño ese año, sí, Chucho está. Marvin Pita, y bueno, ascendimos en esa mitad de año. Había dos ascensos. Sí. Un ascenso lo había tenido el Espoli con 2005 Banguera. Fue torneo de apertura y clausura. Sí, Banguera estaba en el Espoli, me acuerdo. Y de junio a diciembre hicimos un campañón con Víctor Luna, que había venido. Entrenador colombiano. Sí, una persona extraordinaria, un técnico bárbaro. Y bueno, ascendimos de punta a punta. Incluso era clasificatorio, que habíamos clasificado tranquilamente, pero eran 4 clasificados, uno entraba con 3 puntos, el otro con 2, pero éramos 4 equipos, era Técnico, Católica y el Manta, creo que ganamos todos los partidos. Sí. Un equipo bárbaro, ¿no? Pero bueno, son cosas que quise volver para retribuir en algo todo lo que la gente siempre me hacía sentir. Claro. Obviamente está siempre el que te dice, pero che, hasta hoy en día te hacen recordar, mira, Cristian, ese día se vendieron, si no hubiéramos... ¿Qué querés decir? A uno como jugador y como el que lleva la plata a la casa y vos querés gloria. No tenía otro sentido, ¿no? Pero bueno, no se pudo, o sea, el fútbol es 11 contra 11, ¿no? Y después de ese 2000 vas al Delfín, el delegado Travel. Sí, voy al Delfín, me compra el Delfín de Manta. Y un equipazo también. Se creó el Super Delfín, sí. Que fueron jugadores de la talla de Alberto Montaño, seleccionado nacional. Obregón, Alfonso, Bertoni Zambrano. Fallecido Jorge Batalla, que había andado muy bien en Emelec. Jugadores extranjeros muy buenos como Claudio Pochettino, que era el primo de Pochettino, de Mauricio, del entrenador, que era figura en Central Córdoba Rosario.
Pepín Gavica también Pepín, estuvo. sí, no, Pepín, el capitán. Pucha, en un equipo, Lionel Gerovi, que estaba en su mejor momento. Era un equipo de Jairo Montaño, que ya estaba Jairo, en el fin, sí, es verdad, Jairo es verdad. Montaño. Jairo Montaño que termina explotando en Barcelona después, ¿no? Sí, Orly Klinger, el lateral. Sí, sí, no, pucha, había un equipo bárbaro. Y a mí me tocó en las quinta, sexta fecha, en un partido con Olmedo, una jugada sin historia, voy a chocar con Corozo, con Jorge, que después fuimos compañeros en Cuenca, me choca y me rompe los 3 ligamentos del tobillo, y ahí estoy 6 meses... Esa fue la lesión más grave. Sí, sí, 6 meses parado, me rompieron los 3 ligamentos del tobillo y la cápsula. Y bueno, nada, fue una mala experiencia porque yo era joven y por ahí, en esa época, la televisión no era como ahora el Delfín, que está sí, claro, todo el día, todo el día. Ahí medio que te perdías, ¿no? Sí. Lo hice más que todo porque Macará necesitaba venderme, porque yo pertenecía a la mitad de Macará y la mitad San Luis, ¿no? a San Luis Potosí, y no quería volver a México a una segunda división, y San Luis Potosí lo había comprado Televisa, era el América, así que yo prácticamente quedé estancado con el dueño del equipo de San Luis de la primera A. No es como ahora que... todo pasa así, cambio claro, con cambio. Hoy en día vos te quedas sin contrato, quedás jugador libre. Sí. En la época nuestra, prácticamente los dueños de los clubes eran tu... Como esclavos nomás. Sí. Como moneda de cambio. Y cuando te necesitaban te hacían jugar, y cuando no, viste, podía estar parado, que no les interesaba, ¿no? Pero bueno, por bien cambió, ¿sí? Cambió mucho el fútbol, cambió en los jugadores. Hoy en día por ahí tienen más facilidad para estar tranquilos los jugadores de fútbol, cumplir un contrato, y si no los cumple el equipo, se tiene que hacer cargo. En la época mía, fíjate vos en algún dato, vos como periodista de este medio, fue el récord de Ramiro Blacú, que cambió 25 jugadores en el año 99 el AUCA. Era una cosa de entraba un jugador, no hacía goles, lo sacaban el 5, el 2, el 3, y vos si lo contás hoy a los jugadores de este momento, te miran y se ríen, ¿viste? Sí, una locura. Gastaban más en pasaje que en pagasueldo los equipos en esa época. Y nosotros pasamos ese escollo, ¿no? Y en esa época jugabas como extranjero, ¿no? Jugabas y rendías, si no, no había manera, no había chance de que vos no funcione. Era extranjero, hacías la diferencia. Hoy en día yo veo, los equipos tienen 5 extranjeros y 4 van al banco. Y me alegra en el coso, porque somos todos iguales, ¿no? No es que uno pide ir a jugar, el equipo te contrata, después si vos rendís o no, le gusta el técnico o no, pero en la época mía llegabas vos y... Tenías que demostrar de uno. Yo llegué un domingo y al otro domingo estaba jugando el campeonato, ¿sí? 0, a ver... era como que te probaban, pero metiéndote al ruedo, ¿sí? Nada de asentarte que ahora que no, que la altura, que al mes ya estoy adaptado, nada, allá antes te metían al ruedo y era así, ¿no? Pero bueno, otro tiempo. Hablé con Carlos Morán y le pregunto antes de venir acá, le digo, ¿alguna anécdota con Cristian Botero? Y me dice, dile del entrenador boliviano Coyet, que lo designaba siempre a patear penales, me dice, y acuérdate y pregúntale de las charlas de meditación que hacía el entrenador. Sí, no, bueno, lo de Ramiro Blacú era una anécdota todos los días, ¿viste? Porque vos llegabas y el entrenador estaba en el medio del círculo de la mitad de la cancha, y vos llegabas y tenías que ir a saludarlo. Era como, no militar ni nada, ¿no? Sino que tenías que llegar y ir a saludarlo como que era tu papá, ¿no? Y yo
no iba nunca a salvarlo, ¿viste? Y me miraba y me decía, Botero, que dormimos juntos, que no me vine a saludar. Y yo lo miraba, ¿viste? Y no, profe, ya, hola, ¿cómo le va? Y nada, y con Leonardo más, el Pininito, más, bueno. Y después teníamos anécdotas de cosas, pues yo con Ramiro Blacú tenía 8 goles y me llamaba y me decía, ven, Cristian, dice, yo estoy viendo los videos y tus goles no sirven. Y yo decía, ¿por qué, profesor? Porque son dentro del área. Yo quiero que hagas goles de afuera del área. Y yo decía, pero sí, mi lugar es adentro del área, ya no soy un jugador que va a patear afuera del área. Y anécdotas, una vueltita, nos hacía hacer una vueltita, a mí me agarraba. Y bueno, eran todas anécdotas que... Y eso de los penales, que era designado de penales. No, a ver, los penales, mirá vos lo que pasaba. Yo era el designado a patear penales, y cada vez que había un penal, que hubo dos penales, fueron en realidad, ¿no? Y iba Matamba y agarraba la pelota, y el profesor se volvía loco. Tiene que patear, Botero, porque me hacía patear así y me explicaba cómo tenía que patear, ¿viste? Y yo hacía todo al revés, como cualquier jugador, ¿no? O sea, hacía todo al revés lo que me decía, ¿viste? Y Matamba iba y agarraba la pelota y se volvía loco el tipo atrás. Y ya lo último me decía Matamba, vení, Cristian. Y agarraba yo la pelota y pateaba. Por suerte, los 2 penales que pateé hice los 2 goles, ¿no? Pero todas anécdotas así que lo volvíamos loco a este señor. Y después, bueno, se terminó yendo porque había tenido un percance familiar y todo. Y bueno, fue una anécdota muy buena, ¿no? Pasamos todos los días algo diferente con ese entrenador. Y Carlos estaba ahí, pues sí, me dice, y lo imita igualito, ya me doy cuenta, ¿no? Me dice, lo imita igualito, y las charlas de meditación nos volvía locos. No, nos dormíamos, había jugadores que se dormían en la charla de meditación, pero era aparte te hablaba de cosas que nada que ver con el fútbol, ¿viste? ¿Qué? Astrología, cosas así. No entendíamos nada. De los signos, qué signo eres, así. De que si vos eras un signo... Era león, el otro era rata, el otro culebra, todo, no entendíamos nada de lo que nos estaba hablando, ¿viste? O sea, nosotros queríamos terminar el entrenamiento y irnos, pero bueno, en sí son muchas anécdotas que pasan en el fútbol, lo pasan todos, ¿no? Pero bueno, la época nuestra era un poco diferente porque hoy en día todos, ¿viste? Tener una anécdota y se meten en redes sociales y ya la sabe todo el mundo, ¿viste? En la época nuestra... No se sabía nada, nosotros, solo ustedes. Nosotros, y hoy en día que se abrió un poco, ¿viste? Que hay programas como de lo justo que hacen llevar. ustedes, de esto que no tenés que estar hablando siempre del fútbol en sí, de cómo y por qué no rendí, sino más de lo personal, que creo que es lo más atrayente al final, ¿no? Porque uno se termina dando cuenta que lo que atrae y lo que te hace escuchar las entrevistas son las anécdotas, porque es lo que te queda, ¿no? Sí. Vos te ves con jugadores, jugadores 10, 15, 20 años después, y lo único que queda son las anécdotas. ¿Y ustedes mismos se acuerdan de esas mismas anécdotas cuando charlan? ¿Qué pasó para irse a Emelec? ¿No hubo la chance de quedarse en el Cuenca, que justo salió campeón al siguiente año? Sí, bueno, yo cuando terminamos la liguilla, yo me voy, habíamos estado los últimos 2 partidos, había estado el profe Córdoba, viendo desde afuera. Patricio Lara era el entrenador, porque había salido Ragusa en medio de la liguilla y quedó Patricio Lara como entrenador, y ya estaba Daniel Córdoba para el 2004 y él habíamos conversado, me quería en el equipo sí o sí, para hacer dupla con el Ventarrón Quiñones, y bueno, había quedado todo eso, pero yo no era mi pase, era desde el fin de Manta el pase. Y vuelvo, cuando me voy a Argentina, cuando vuelvo, yo llegué a Cuenca, ¿sí? Una semana después de la pretemporada, porque me habían dado permiso, porque yo no soy de Buenos Aires ni de Córdoba, yo soy de un pueblo de San Francisco, Córdoba, que está muy, muy alejado. Había pedido unos días más y cuando volví, yo vuelvo una tarde
que al otro día tenía que empezar a entrenar y la misma noche me llamó Tomás Moreno, que era el gerente del Delfín de Manta, que ya se habían puesto de acuerdo con Emelec, que con Cuenca no cerraban y que Emelec había quedado por intermedio de Omar Quintana con Delgado, con Héctor Delgado, que él el que mandaba en el equipo. Mandaba en el equipo, se habían puesto de acuerdo y que yo tenía que viajar a hacerme la revisación médica a Guayaquil y bueno, tuve que viajar al otro día, yo todo con mi casa, todo en Cuenca y todo, y tuve que irme y llegué y me hicieron la revisación y ya empecé a entrenar esa misma tarde y ya era jugador de Emelec prácticamente sin firmar contrato porque se habían puesto de acuerdo entre los dirigentes, ¿no? Y vos como jugador, obviamente al no tener empresario y todo, decía, bueno, esto es lo que yo quiero ganar y todo, ya se sabía, pero no fui con la mejor predisposición. Siempre me gustó Emelec, pero no hubiera sido el año que yo tendría que haber ido a Emelec, porque estaba en un tiempo de mucho cambio Emelec y bueno, en el Cuenca yo había terminado con 17 goles y había terminado muy bien y Cuenca... Se veía un proyecto también encaminado, presidente. Bueno, nada, después terminó siendo campeón, ¿no? O sea, que con Manuel Vega, que fue el presidente en esa época y hoy en día es muy amigo nuestro, siempre me dice, Cristian, no quisiste salir campeón, porque, bueno, pero se sabía en esa época que no pertenecíamos. No se mandaba no teníamos la incidencia de decir, no, quiero ir a este club. Te decían, che, andá y arreglátela. Y en Emelec, ¿qué era Emelec? ¿El equipo grande, mediático? A ver, Emelec para mí un equipo espectacular, ¿sí? Era una hinchada bárbara, no tengo nada en contra porque la pasé bien. Obviamente me tocó jugar con un jugador como Hamilton Ricard, que él jugaba solo delantero y yo iba atrás de él, ¿sí? Y no me tocaba hacer goles, en realidad, o sea, tenía muy poca llegada al área, ¿sí? Pero bueno, siempre fui un jugador luchador, jugaba más de volante que otra cosa. Y no fue lo que yo quería, ¿no? Y siempre pasa cuando desubican un jugador. No fue lo que yo quería. Y estuvo Cravioto y él no conocía el medio, no conocía a los jugadores, era muy complicado, no se llevaba bien con el grupo. Y después hubo cambio de técnico, vino Juan Ramón Silva, un tipazo, un señor, me saco el sombrero porque es un tipo de fútbol, de mucha experiencia, pero también no dio en la tecla, no daba, pero muchos líos, no interno en el grupo, ¿no? Porque el grupo es muy tranquilo, o sea, no te digo que era el mejor grupo, pero un grupo muy tranquilo, que todos querían lo mismo, ¿no? Sería que vaya bien para ganar. Y también justo hubo un cambio de presidente, estuvo Arsemena, o sea, no hubo una estabilidad, digamos. No se llevaban bien, después ahí entre medio había habido una pelea entre ellos y estaba muy desorganizado esa dirigencia, que después al final fue un cambio que después al final le favoreció a Emelec a lo largo de los años, porque cuando agarró Nassim Neme lo cambió totalmente y lo levantó, bien, ¿no? Lo levantó. Muchos hablan en ese año, ¿no? Hamilton Ricard, o sea, hablan con el hincha en general y siempre dicen, más allá de la disputa por el puesto, ¿no? Pero ¿qué tal era como jugador el colombiano? No, el Hamilton, un tanque, jugador extraordinario, pero de área, ¿sí? O sea, de área. Y vos para tener un jugador de área que no se te mueva
mucho, tenés que tener jugadores que te lleguen mucho por los costados. Que le generen, o sea, que casi generen, que armarle ¿no? el equipo para él. Sí, y bueno, había jugadores como Wellington Sánchez, que era un jugador de mucha experiencia, pero es como todo, ¿no? Más estático sí, también. A lo largo de los años, vos cuando tenés más experiencia corres menos, Sí. ¿sí? Y bueno, por ahí más los sacrificados éramos nosotros. Cristian Novoa aparecía porque ese año debutó. Con Cravioto debutó, sí. Y bueno, teníamos un equipo importante, porque si de los que te nombro, Triviño, Pavel Caicedo, Viteri Aragón, Candelario, Quiñones, Franklin Corozo, todos campeones. 2001-2002 bicampeones. Sí, no era que era un equipo en formativa, Sí. pero Richard Borja, pero bueno, hay veces que te hacen pagar el tema de los cambios dirigenciales y bueno, ese año lamentablemente no se pudo por ahí hacer una diferencia en Emelec que me hubiera gustado, ¿no? Diego Bustos también estaba. Diego Bustos, un jugador también extraordinario que venía siendo figura en el fútbol argentino y había estado en Francia y bueno, no se pudo asentar y se volvió muy rápido porque ese hubiera sido un jugador que hubiera ayudado en ese momento, en esa época. Después asumió Dusan la última parte, Sí, Dusan Drašković. Dusan Drašković, termina él, ¿sí? Y Emelec termina haciendo una campaña. Terminamos haciendo una campaña muy pobre porque Sí. no clasificar en la una liguilla es muy pobre, Sí. así que no hubo excusa ese año para decir que la campaña no fue buena. Lo que me quedó siempre en mí es haber vestido esa camiseta, ¿no? Porque de haber jugado tantos años en el fútbol ecuatoriano y haber vestido una camiseta tan importante como Emelec, para mí siempre va a ser un halago cuando la gente te recuerda, ¿no? Se debutó Novoa y ya sabemos lo que fue Novoa. También estuvo ahí Jefferson Montero y tenía las condiciones y pintaba para marcar diferencias. Sí, muchachos que venían de muy abajo, ¿no? Sería Jefferson Montero en esa época estaban inferiores y las inferiores del fútbol ecuatoriano hoy en día, sacando creo que es Independiente el que ha hecho la diferencia, Sí. por eso ve los resultados, ¿no? O sea, siempre tenés que tener, para tener una estructura de un equipo de primera división, tenés que tener los cimientos desde las bases, las ¿no? formativas. ¿Sí? O sea, y esos son uno de los únicos jugadores por ahí que fue saliendo también y pechándola, ¿no? Porque Sí. Meleno en Samane en el año 2004 era la cancha que teníamos principal, era donde se concentraba y después atrás era todo muy desparejo, ¿no? Sí, O sea, Monte, otras canchas en mal estado. La cancha en muy mal estado y todo, y por eso jugadores como él también salieron por su propio sacrificio, ¿no? Y después, bueno, cuando se hacen jugadores destacados y todo, obviamente que vienen halagos y críticas, ¿no? Pero creo que en el fútbol solamente el futbolista sabe el sacrificio que en algún momento, cuando nadie daba algo por uno, tuvo que poner el pecho, y tanto el jugador como la familia, que son los únicos que te apoyan en esto, ¿no? Porque después cuando... yo siempre digo que los amigos del campeón están siempre, ¿no? ¿Sí? Claro. El problema es cuando ya no En sos las campeón. manos, sí. Es verdad. Y al hincha azul que está viendo este programa, ¿qué se le puede decir? ¿Cuál es la explicación que tiene, digamos, Cristian Botero de qué pasó ese año, por ejemplo? Y algún mensaje también para el hincha azul en significado también. Te digo, el tema principal, obviamente que siempre los jugadores al final son los que están dentro de la cancha, ¿no? O sea, son los que lo que pase afuera al hincha no le interesa. Te lo paso a mi negocio ahora, ¿no? Claro. O sea, que tengo restaurante y sé lo que es estar de este lado, y
el hincha es como el cliente de restaurante, no le interesa cómo está atrás. ¿Sí? Ni sabe qué es lo que sucede. Tú tienes que presentarte. No le interesa cómo está la cocina, lo que quiere se sienta a comer y quiere comer bien. Y en el hincha de fútbol es lo mismo, o sea, no le importa si en la semana no le pagaban al jugador, no entrenaban, no había agua, no podían entrenar porque llovía y la cancha era barrial, ibas a concentrar y se habían olvidado de darte la comida, ¿sí? Todo eso pasaba en Sí, ¿entendés? ¿Sí? Pero bueno, eso lo sabe uno. Pero vos después el domingo iba a las 5 de la tarde y tenía que rendir. Y dar la cara, sí. Y como sea, ¿no? Y bueno, y siempre vienen esas cosas, alusión, que es por ahí, como siempre uno dice, esperanza de pobre, ¿no? Claro. O halago de pobre. El tema es que no se tuvo en ese año lo que todos queríamos. Y bueno, nada, siempre va a quedar esa espina, no puede haber hecho una buena campaña en ese equipo. Y el otro año, bueno, yo pertenecía a Delfín y tuve que seguir mi camino, ¿no? Hay amistades que, si bien no fueron compañeros en un equipo, pero el colega, o por vivir en la misma ciudad o estar cerca, o el mismo restaurante también que se acercaban, se han hecho en la vida de Cristian Botero, como el caso de Hernán Barcos, o en su momento en formativas con Fabián Bustos, ¿no? En un equipo allá en Argentina. Pero, ¿cómo es la relación con Hernán Barcos? No, bueno, con Hernán nos conocimos en el año 2006, cuando él fue a Olmedo, ¿sí? Y bueno, es mucho más joven que yo, y nos hicimos amigos por él estar tan cerca, y por ahí iba Ambato y nos juntábamos. Y ya después, bueno, en el 2007, a mitad de año, él se va de Olmedo y seguimos nuestro camino, y en el 2011 nos volvemos a encontrar por temas de que yo ya estaba viviendo en Quito, ya no estaba Liga jugando, de Quito, él va a Liga y bueno, iba mucho al negocio, y esa comunicación de colega a colega, ¿sí? Sí. Siempre estuvo, incluso cuando él arreglan en Palmeira, vino a saludarnos a mí, a mi señora, que creo que fuimos los primeros que nos enteramos, uno de los primeros, porque el día anterior nos había dicho que se iba a Qatar y en ese interín lo llamó Scolari y lo convenció. El rumbo, ¿sí? Lo convenció, y mirá vos cómo le cambia la vida a él, ¿no? Porque va a Palmeira y es goleador. Y querido en Palmeira. Querido, y en Gremio, bueno, el goleador histórico extranjero del Gremio de Porto Alegre. Le sacó un récord a Ronaldinho en el año 2013, 2014, no recuerdo bien. Que bueno, y por eso, en 2013, que por eso llegó a la selección. Y después, bueno, en el 2017, cuando vuelve, afianzamos más nuestra relación y bueno, hoy en día somos socios en lo que es la gastronomía, ¿sí? Él y su mujer, así que Julie, que nos ha apoyado mucho, a mí y a mi señora. Ellos dos han confiado mucho en nosotros, y bueno, nosotros con trabajo y esfuerzo y buscarle siempre la vuelta a este negocio que es tan difícil también, pero que nos gusta, y ellos nos acompañan, así que estamos muy contentos de ser parte, y ellos también, ¿no? Y Fabián Bustos, nos comentabas fuera de micrófonos que se conocieron en Argentina. Sí, yo debuté en Nacional B, en Juventud Antoniana, en el año 96, y tengo una anécdota muy rara y linda a la vez, porque había nacido mi hijo es salteño, había nacido mi hijo, y Fabián estaba conmigo, y mi hijo había nacido con problemas de mucha bilirrubina, y había salido con sangre B negativa, y parecía que había que cambiarle toda la sangre, y la B negativa es una de las sangres más difíciles de conseguir en el mundo, y nosotros estábamos desesperados. Yo tenía 18 años y viene Fabián y me dice: Cristian, ¿qué les pasa? No, mira, dice, te llamo porque me enteré que necesitan esta sangre y yo tengo esta sangre. ¿Sí?
y contá conmigo si no tengo que jugar 15 días al fútbol o un mes, si le tengo que dar toda la sangre a tu hijo, contá conmigo que no tuve hepatitis, estoy bien, así que le puedo transferir la sangre. Así que bueno, de ese día es como mi hermano. ¿Sí? Claro. Ya, después, Tremendo. gracias a Dios no se llegó a eso, ¿sí? Porque mi hijo reaccionó a los 2 días y no hubo que terminar en eso. Pero bueno, son esas cosas, esos momentos que la gente que no te conoce por ahí y pone algo así de lo suyo, siempre te queda el recuerdo toda la vida. Y bueno, después nos cruzamos el año 2000 cuando él vino al Quito y yo estaba en Macará todavía en ese año y bueno, nada, hoy en día somos muy amigos y me alegra que le esté yendo tan bien y se merece todo lo que... No, obvio, por lo que ha laburado, trabaja y seguramente en los próximos años, no solamente en Barcelona ahora, Delfín el año pasado que lo sacó campeón, sino tendría que estar más arriba porque es un técnico que conoce a la perfección lo que piensa el jugador de fútbol y el contrario y el técnico contrario, digo, muy estudioso, ojalá que le vaya bien como persona que es, ¿no? Tengo algunas preguntas sueltas en la parte final y agradecido nuevamente por esta oportunidad. ¿Tuviste chance, ya sabemos la de Liga de Quito como otro grande, pero de jugar en Barcelona? Sí, en un año, en el 2007, cuando yo terminé de jugar en Macará en el 2006, en el 2007 a principio de año me había llamado Ramón Barredo, Ah, ¿sí? ya, el doctor Barredo. El doctor Barredo, ¿sí? Para que sea parte de Barcelona. Yo había terminado bien ese año en Macará, había hecho 15 goles, había tenido un año muy bueno y bueno, después no se dio porque siempre me pasó por ahí eso, ¿no? En esa época nosotros teníamos una parte con Macará también y bueno, no se dio el traspaso, pero bueno, quedó ahí y en el 2008 cuando yo voy a Universidad Católica, yo tenía ya todo arreglado prácticamente con el Deportivo Quito que me llevaba Carlos Sevilla. Y mira, pues allí, Sí, hubieran salido campeones. Y siempre Fernando Herrera, que es mi cliente, me dice, mira, bueno, también no quisiste salir campeón. Pero bueno, Cuenca y Deportivo Quito, ¿no? Que Hubieran sido... Por algo no. Sí, por algo pasan las cosas, ¿no? Sí. ¿Cuál fue ese defensor que más patadas te dio o el más difícil de superar en una cancha? Y bueno, de la época nuestra, porque yo enfrenté, si bien después fui compañero, lo que era enfrentar a Matamba, a Alberto Montaño, Segundo Alejandro. a Byron Tenorio, que solamente ya te miraban y sabía que lo tenías que pasar o pasaba la pelota y bueno, era complicado. Dicen que Byron Tenorio era de los que te pisaba, que te... Sí, y jugadores como, bueno, la sombra de Espinosa, Carlos Castro, tuve la oportunidad de enfrentar a Olger Quiñones también. Ah, Olger, sí, el piquetero. Sí. Difícil de... Tuve la suerte de jugar en contra de Anthony de Ávila también en el año Pipa. 99. Una experiencia, la verdad que en el fútbol ecuatoriano y sostengo que desde que nosotros llegamos el fútbol ecuatoriano creció mucho porque los partidos eran impresionantes y todos los jugadores que jugaban en esa época eran todos los de la selección, sacando a Aguinaga, Caviedes. Estaban todos en la Liga Ecuatoriana. Sí, Iván Hurtado y Agustín Delgado, los otros jugaban todos en el fútbol ecuatoriano y eran, por eso yo cuando veo ahora, vi el otro día Macará Libertadores y una tribuna vacía, nosotros jugamos con Espoli con 10.000, 12.000, 15.000 personas. Mucha gente. Vos veo esos videos en VHS, ¿no? Y ves ahora y es increíble, ¿no? Porque cómo ha sido el fútbol que ha cambiado tanto, no sé si por la televisión o porque ha cambiado en muchas cosas, pero
Hoy la gente lamentablemente no llega como llegaba antes, ¿no? Y el jugador siempre, para bien o para mal, le gusta que la gente esté en los estadios. Ya, de ahí, el mejor dirigente en el tiempo en Ecuador. No, Manuel Vega, sin duda. En Ecuador, Manuel Vega, tipo recto, sensato, legal, ¿sí? Era que si no te podía cumplir algo te lo iba a decir. Y bueno, creo que por algo fue campeón y después de salir campeón se retiró de la dirigencia, ¿no? ¿Sí? Porque creo que cuando uno cumple lo que quería en su momento, después ya lo otro que venía Ya está. Podía ser de otra manera, ¿no? Pero no, y gran amigo, lo aprecio mucho, gente de bien, así que me quedo con él, ¿no? En la época en Ecuador, en que jugaste varias temporadas en el fútbol ecuatoriano, ¿cuál fue el jugador que te llamaba más la atención, que tú decías, este es el mejor que hay en Ecuador, a lo mejor de contrincante o de compañero? Muchos jugadores del fútbol ecuatoriano han sido y son todavía, ¿no? Porque me tocó enfrentar a Antonio Valencia, que era un pibe, ¿sí? Un jovencito, flaquito, chiquito, ¿sí? Y mirá lo que es ahora, es una mole. Pero yo creo que jugadores como Méndez, Edson Méndez, el quinito. Sí, Edson Méndez, esos jugadores que vos lo quisieras tener en tu equipo, ¿no? Ese sobresalía mucho. Después, bueno, jugadores de mucha talla, ¿no? Me tocó tener de compañero a Héctor Carabalí, jugador con una prestancia, escucha, Jimmy Blandón como contrincante, vos decías, lo quisiera tener de compañero, ¿no? Sí. Edwin Tenorio, muchos jugadores que hoy por ahí el fútbol ha perdido porque el jugador hoy... ¿Qué será? Que se relaja un poco porque en 3-4 partidos sí, hace goles y ya tiene la fama. Sí, yo digo que siempre, y lo hablamos mucho, ¿no? O sea, en la época nuestra vos entrabas a jugar y te rompías todo, ¿sí? O sea, y no tenías problemas. Hoy en día los jugadores entran hasta perfumados a la cancha. Es verdad. Sí, o sea, y en la época de uno era entrar y darle y meterle y vamos. Decía el cabezón Ruggeri, hay que tener hasta mal aliento para jugar. Sí, no te tenés que ni lavar los dientes 3-4 días para intentar, sí. Yo tenía unos grandotes que era impresionante, o sea, y eran guerreros. Pero bueno, va cambiando todo, ¿no? Hoy en día está más el fútbol, yo digo que es más un negocio, pero un negocio para algunos. Sí. El jugador de fútbol sigue jugando al fútbol, pero se ha hecho tanto marketing de todo esto que lamentablemente el último que se entera de todo es el jugador, ¿no? ¿Sí? Y hoy en día, si no tenés un buen empresario, por ahí, es difícil moverse. Por ahí es difícil moverse, ¿no? O sea, me ha pasado con algunos compañeros y ex compañeros que bueno, la han vivido y por ahí, si hoy en día no tenés un buen representante o ese representante que tenga peso y amigo o conocido a muchos dirigentes del fútbol que se manejan, se les complica, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque hay excelentes jugadores, pero cuando querés ver si le podrían dar una posibilidad, ya tenés... está todo arreglado. Sí, ya está todo arreglado. No, yo más me manejo llegaste, con tal empresario. Sí, sí, no, llegaste tarde o tenés padres de chicos de 17, 18 años que vos los ves que pueden ser grandes jugadores, pero te dicen, no, me parece que ya me hablaron 2 o 3 empresarios. Uno me da esto, el otro me da... Y el fútbol tiene un solo significado, que es el rectángulo.
Claro. ¿sí? Tenés que entrar dentro de la cancha y ahí demostrar, ¿no? La última pregunta, me la dice por acá Roberto Gavilanes, de las últimas preguntas, porque igual siempre algo se queda. Le decimos, puede ser una hora y media, y siempre me quedo como, esa le hubiera preguntado. ¿Acá sigues algo del fútbol de Estados Unidos, de la MLS, de Miami? No. Sé que está el Inter de Miami que va a iniciar ahora la MLS en marzo. Sé que es un equipo nuevo y que hay que ver cómo reacciona la gente, el latino, ¿no? Porque, sí, que es el que tiene más el fútbol. El futbolero, ¿no? Y ver como hincha, ¿no? Si vale la pena por ahí interiorizarme de poder ir a la cancha y ver. Y el sueño siempre de uno es tener una escuela de fútbol. Tengo un proyecto muy lindo que lo tengo guardado y lo tengo con ex compañeros, que incluso Cristian Gómez está ahí, obviamente Hernán también para un futuro cuando él se retire, pero bueno, paso a paso, ¿no? Para que uno cuando dé ese salto lo haga bien y no falle, ¿no? Sí, o falle lo menos posible. ¿Sigues jugando al fútbol, algo picadito? Sí, tengo unos amigos acá que me invitan, pero bueno, por el trabajo y todo... no se puede siempre. No se puede siempre y bueno, trato de cuando puedo voy, pero bueno, por el momento estamos recién asentándonos a todo esto y bueno, me toca ir y venir a Ecuador, así que en algún momento ya nos estabilizaremos mejor claro. Y bueno, también cuando estoy en Ecuador jugamos con amigos, así que estamos ahí, siempre nos coordinamos para eso. Para el fútbol nunca... Ay, no tiene que haber tiempo, ¿sí? En algún momento tenemos que jugar. ¿Algún arrepentimiento en el fútbol? ¿O alguna cuenta pendiente? No, porque es la vida misma, ¿no? O sea, el fútbol es el reflejo de la vida, ¿sí? O sea, por ahí no haber jugado un partido que me rompió en el oído, ¿sí? O sea, pero eso no. El del codazo, sí, ¿no? Sí, que sigues con... Eso sí, es cierto. Me quedó un ruido en el oído y bueno, me trajo muchos problemas, que eso me fue alejando paulatinamente del fútbol y bueno, lo tuve que dejar prácticamente. ¿En qué año fue? Para recordar en la el gente. 2007, sí, fue en Ambato. Más que todo, al final fue por opción, ¿no? O sea, a lo primero sí fue porque no podía, pero bueno, después cuando pusimos el restaurante y todo ya con mi señora y yo podía volver a jugar, incluso en el 2010 entrené cuando estaba Iván Caviedes en Macará. Macará 2010. Con Ferreira, estaba Víctor Marchesini, que Víctor me había llevado a Universidad Católica, que hasta el día de hoy que nos hablamos siempre con la familia y todo, querían que vuelva a jugar y no, ya me había pasado esa adrenalina que había tenido el año que no había jugado, ya había pasado como el tren, digamos. Ese fuego que todo jugador tiene, o cada deportista en su rama lo tiene. Y volví a mi casa un día y ya tenía, Germán Colguín era el presidente en esa época, ya tenía el contrato para mí y todo, y llegué un día y le dije a mi señora, no quiero seguir jugando porque otra vez van a empezar las concentraciones, los días, ya me había acostumbrado a la familia, había podido empezar a salir de vacaciones, que antes disfrutar a la familia. No era como ahora, que por ahí hoy, en esta época, y vuelvo y repito, no tengo nada en contra de esta época, pero antes vos llegabas en enero y volvías en diciembre a tu casa. Hoy en día el jugador tiene esa posibilidad de ir 2 o 3 veces al año a su casa porque arregla los contratos con pasaje, con 5, con 6, nada. En la época nuestra era pasaje de ida, de vuelta era si funcionabas. Qué increíble lo que era el fútbol en esa época. Antes de la despedida y algún mensaje nuevo, obviamente, para los hinchas de Macará, que estoy seguro que la van a disfrutar, y de todos los hinchas del fútbol en general,
¿Ves la Liga Pro actual? ¿Has visto cómo están los equipos? Sí, porque una cosa adicional te digo, a raíz del fútbol mismo, ya con la familia de Adrián Gavarini, ¿sí? Obviamente que es el arquero y capitán de Liga. Ah, cierto, los vinos que están vendiéndose en el restaurante, sí, ¿no? Tengo, eso vi lo del marketing registrado. Eso en el 2018, perdón, cuando viene Gavarini, en una charla en el restaurante, que mirá, era 14 de febrero, que había venido con Jimena, con la mujer, me había dicho, Cristian, mirá qué lindo restaurante, mirá que vos sabés que yo, mi familia tiene viñedo, nunca hemos sacado del país el vino, y yo le dije, hagamos una cosa, Adrián, si atajás 10 partidos bien, empezamos a hacer todo, porque seguramente si el vino es bueno, lo vamos a traer acá. Y mirá, y 2 años después, que va a ser ahora el 14 de febrero, ya tenemos el vino en Ecuador. Él terminó siendo campeón en Liga. Figura, empezamos querido. haciendo todos los trámites, todo, y bueno, yo soy el importador, ¿no? Y somos socios en esta rama también, así que... lo que es el fútbol, ¿no? Sí, lo que es el fútbol. Esto lo hace el fútbol nomás, sí. ¿No? Y Adrián, un gran amigo, también que nos hemos hecho por el fútbol, ¿sí? Sí. O sea, por eso yo digo siempre que el futbolista, la familia del fútbol, somos una raza media rara, ¿viste? ¿Sí? Pero al final tratamos siempre de llevarnos todo bien, y aunque no te vea muchos años, hace un par de semanas se comunicó conmigo Pavel Caicedo, porque hicieron un partido de un clásico en Emelec-Barcelona en el Tena, ¿sí? Quería que participe, obviamente que estando acá no lo pude hacer, pero eso te queda, ¿no? Que todos los compañeros, las amistades, también, los contactos. Y bueno, y uno está también para, si en algún momento puede dar una mano de algún lugar, hacerlo, ¿no? Justamente te preguntaba si veías Liga Pro para preguntarte a quién ves perfilado, mejor armado para este 2020. Mira, de este año no te puedo decir a ciencia cierta, lo mismo lo que empieza, ¿no? Yo creo que en Macará se desarmó mucho, lo vi el otro día, Copa Libertadores, no puede dar tanta ventaja, teniendo esa posibilidad tan linda de jugar una Copa Libertadores, cambiando 8 jugadores. Se desarmó el equipo. Sí, por más el técnico que sea, Guardiola o lo que sea, Paul Vélez es un gran entrenador, hace muchos años que está, pero es muy complicado que te cambien tantos jugadores, y prácticamente en la presentación jugar un partido de Libertadores es muy complicado, ¿no? Y bueno, vi Barcelona, tiene un equipo muy bien formado, y Emelec ayer también, lo vi en Copa Sudamericana, ha demostrado que bueno, van a ser candidatos este año, y bueno, también Liga, que siempre está ahí, que tiene un equipo que se conoce mucho, los jugadores hace muchos años que están jugando juntos, ¿no? Agradecido de verdad, de corazón, por esta oportunidad, por esta linda charla, por estos minutos que hemos tenido para hablar de fútbol, lo que le gusta a la gente. También a Abraldes Dors, que siempre nos está apoyando, y hoy podemos estar aquí en Miami. La parte final lo dejo con un mensaje para los hinchas del fútbol, los del Macará, ídolo histórico, goleador histórico, que lo quieren muchísimo, siempre lo recuerdan. No, Joaquín, gracias por esta oportunidad de por ahí poder tener esta charla, y un gusto, la verdad, que se hayan acordado de mí, ¿sí? Hace tantos años que uno no juega y todo, pero bueno, algo habremos dejado positivo en el fútbol, y bueno, agradecido a toda la gente que siempre me ha apoyado. Como digo yo, Ecuador es mi primera casa, no es mi segunda casa, así que muy contento y agradecido a toda la gente que hoy en día vivimos, no del fútbol, pero de un negocio gastronómico, que gracias a la gente también que nos apoya, estamos siempre ahí trabajando y buscando siempre nuevos retos. Muchísimas gracias, Cristian Botero en Fútbol Sin Cassette. Gracias al auspicio de Abraldes Dors. Estuvimos aquí, ya lo saben, las puertas
del Garaje Americano, ¿sí o no, señor Gavilanes? ¿Ah? Las puertas del Garaje Americano, Abraldez Doors, aquí en Miami, con los protagonistas del fútbol, los que estuvieron dentro de la cancha, contándonos lindas anécdotas. También a Lubricantes Total, que nos acompaña programa a programa. Llevamos un programa más de Fútbol Sin Cassette con el señor Cristian Botero. Mejores años he pasado con los agentes, tengo la suerte, todos están presentes. Solo las mujeres amargarme.